En el año 2019, en medio de la remodelación de la Plaza Pública Ramón Frade de León en Calley, Puerto Rico, se descubrió en el subsuelo un antiguo cementerio con más de 500 osamentas humanas. Comencemos. Tras casi 6 años de remodelación, Calley inauguró la Plaza Pública Ramón Frade de León con un aspecto moderno y ofrecerá al público calleyano y sus visitantes un atractivo educativo único en la isla. Te encontrarás un museo al aire libre que alberga un yacimiento arqueológico frente a la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Hola amigos, me encuentro en la plaza pública del pueblo de Calley y las historias que te voy a contar hoy son fascinantes. Acompáñame, sé que te va a encantar. Entre los muros del antiguo templo se encuentran algunas de las réplicas de las más de 500 osamentas encontradas allí. Se muestran en plástico unas muy significativas. Estaban en el interior y exterior de los muros de la primera y segunda iglesia. Hola amigos, me encuentro cerca aquí de algunas de las réplicas de las más de 500 osamentas que fueron encontradas en este lugar. Según las pruebas de carbono 14, datan de los años 1636 a 1925. Se identificó en los enterramientos una estampa muy tierna de una madre con su hijo, familias enterradas, y entre los niños puedes observar una niña que probablemente tuvo un lazo de cobre o bronce que le dejó una sombra verde en el cráneo. Ella tenía sus manos y pies atados con el mismo tipo de cinta que tuvo en la cabeza. Los niños como estos eran colocados mirando en dirección contraria a la iglesia porque según la creencia religiosa, por su inocencia y pureza, no necesitaban el perdón de Dios. Allí podrás observar varias réplicas de osamentas, adultos en su mayoría, mirando en dirección a la iglesia. Hay una pareja a la que se le identificó un collar con cuentas en yeso, otros con cuentas de cristal, africanos con mutilación dental y osamentas con dientes de pala, que pudiese corresponder a personas indígenas. La arqueóloga Virginia Rivera mencionó que entre los hallazgos hay enterramientos de personas provenientes de la África Occidental que llegaron a la isla como esclavos. Lo sabemos por la mutilación de su dentadura, expresó. Por razones culturales se limaban los dientes hasta dejarlos en forma cónica. Esta información se complementa además con los archivos parroquiales de nacimientos y fallecimientos. Te preguntarás por qué allí. El libro Cementerios Antiguos de Puerto Rico de José A. Marimut nos da respuestas a esta pregunta. Desde el comienzo de la colonización hasta finales del siglo XVIII, los entierros en Puerto Rico y en el resto de América se realizaron en el interior de los templos o en cementerios aledaños a la iglesia. Los miembros del clero, los dirigentes políticos, los militares de alto rango y los ciudadanos adinerados se enterraban cerca del altar, bajo la nave central o en las capillas, mientras que el resto de la población encontraba espacios en lugares menos destacados del templo o en el camposanto cercano a la iglesia. Hasta el último tercio del siglo XVIII cobró mayor fuerza en Europa la creencia de que las enfermedades epidémicas eran transmitidas por los vapores que emanaban de los cuerpos en descomposición. Además, en algunas ciudades del continente se enterraron tantas personas dentro y alrededor de los templos que el hedor era insoportable. Como consecuencia, el rey de España emitió en el año 1789 una real cédula prohibiendo los enterramientos en los templos y ordenando la construcción de cementerios fuera del núcleo urbano. La oposición del clero y de la población logró que se ignorara esta orden y otra similar del año 1804.
La construcción de los nuevos camposantos en Puerto Rico comenzó en el año 1814 a raíz de un real decreto que daba solamente 30 días para que se identificara un lugar y comenzara a usarse como cementerio. El gobernador Salvador Meléndez presionó para que se cumpliera la orden en San Juan y a través de la isla. Como consecuencia del crecimiento poblacional, los primeros camposantos construidos a las afueras del núcleo urbano se llenaron y quedaron nuevamente cerca de la población, lo que requirió la construcción de cementerios nuevos. Durante las labores de reconstrucción de la Plaza Ramón Frade de León en el año 2016, se detectaron los cimientos de un muro construido de canto rodado y cemento primitivo ubicado frente al atrio principal de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Se encontraron varios escenarios. Uno es el área confinada por muros de piedra donde probablemente estuvo la primera iglesia, y también la zona antigua de los desagües en ladrillo y argamasa. También hay unos depósitos arqueológicos donde se identificaron botellas de cristal, losas de barro y utensilios. Documentos históricos evidencian que la Plaza Ramón Frade de León fue construida en el siglo XIX entre los años 1850 y 1853 y posteriormente remodelada ya para el tercer cuarto del siglo XX. El alcalde de Calley, Rolando Ortiz, expresó: "Las labores han sido muy meticulosas y detalladas, porque con este hallazgo se abrió una puerta al pasado de Calley, particularmente lo relacionado a la antigua tradición de dar cristiana sepultura a las personas en las inmediaciones de las iglesias". El ingeniero Antonio González, a cargo de la obra, indicó que la sección histórica de la plaza, donde se observan 10 escenas de enterramientos, se trabajó con unos moldes de las osamentas tal como se encontraron. Se utilizó un material parecido al hueso en su color, forma y peso, tanto para adultos como para niños. La exhibición permanente es única en Puerto Rico como atracción turística, religiosa y educativa. El escultor Carlos Guzmán fue el encargado de recrear cada una de las osamentas encontradas, tal y como fueron descubiertas, pero en un material que pudiese resistir las inclemencias del clima. Una vez escogidas las 10 osamentas, entre más de 500 encontradas, procedió a recrearlas. Hizo una copia fiel y exacta a como fueron encontradas. Las réplicas se trabajaron con una combinación de materiales resistentes, tal y como se trabajan las esculturas monumentales. Apliqué varias técnicas y productos especiales que me ayudaron a exponerlas lo más idénticamente posible a las originales, así como a destacar las características especiales de algunas de ellas, como fue el caso de la niña con una franja de color verde en su cráneo, entre otras, explicó Guzmán. Las osamentas originales se trataron con todo cuidado y documentación y están debidamente protegidas en una fosa especial en el subsuelo de la plaza. Estos restos fueron exhumados y trasladados al Panteón de los Fundadores de la ciudad, ubicados al lado sur de la plaza. La arqueóloga Virginia Rivera Calderón estuvo a cargo de la identificación, estudio y registro de los hallazgos. Dice allí: "En este espacio sagrado descansan los restos de nuestros hermanos y hermanas fundadores de nuestro amado Calley. Rescatarlos del olvido ha sido un honor y privilegio. Vivirán en el recuerdo de todos los que habitamos en la ciudad que ellos fundaron. Como homenaje póstumo, dejamos grabados los nombres de aquellos que fueron sepultados entre los años 1730 al 1814 en las inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, según consta en los registros de la Iglesia Católica. Honorable Rolando Ortiz Velázquez, alcalde, el 19 de noviembre de 2021". Por supuesto, estando en Calley tengo que contarte por qué el nombre de la plaza es Ramón Frade de León, pero ya sabes que en breve te voy a contar cómo encontraron las osamentas. Ramón Frade de León fue un polifacético calleyano distinguido como pintor, arquitecto, fotógrafo y agrimensor.
Nació en Calley el 12 de marzo de 1875. Su estilo de pintura realista capturó la vida del típico puertorriqueño en el siglo XX. Se considera su obra maestra El Pan Nuestro, que representa a un granjero jíbaro que lleva plátanos. En su pintura muestra a un viejo descalzo que es pobre pero orgulloso, serio, digno y limpio. Se supone que este jíbaro representa a Puerto Rico a principios del siglo XX. Otras obras de Frade incluyen La Planchadora, El Niño Campesino, Ensenada, La Poza, Reverie, La Inmaculada y muchas otras. Entre las obras de Frade como arquitecto se encontraban el nuevo diseño del cementerio municipal de Calley, una plaza dedicada a Eugenio María de Hostos, los edificios de 2 compañías de tabaco y varios edificios en la sección comercial de la ciudad. El 7 de noviembre de 1954, Ramón Frade murió en su ciudad natal a la edad de 79 años. Su viuda donó sus obras de arte al campus de Calley de la Universidad de Puerto Rico. Calley ha honrado su memoria nombrando una escuela y esta plaza pública en su honor. La concha acústica de la plaza exhibe un mural del artista plástico David Zayas que recoge la obra pictórica de Ramón Frade. Este calleyano es descrito como uno de los pilares del arte puertorriqueño, quien junto a Francisco Oller y José Campeche capturaron la identidad puertorriqueña a través de su arte. David Zayas, consciente de que la concha acústica y la Plaza Frade son un punto de encuentro, quería lograr que pareciera como si el propio Frade estuviera recibiendo a los visitantes en su sala. Su idea fue recrear la sala con él estando junto a sus obras y recibiendo al público. La pieza de Zayas presenta una veintena de las obras más emblemáticas de Frade, entre ellas El Pan Nuestro, con la imagen del campesino puertorriqueño, Los alrededores de Calley, que muestra la transformación del municipio, y La Planchadora. ¿Y qué tiene que ver la concha acústica con las osamentas? Te cuento todo a continuación. El diseño original de la renovada Plaza de Recreo no es como lo ves. La concha acústica iba localizada en el extremo norte, pero estando parados aquí, en medio de la plaza, decidimos que debía estar en eje con la Casa de la Música. Al hacer ese cambio, hubo que bajar el nivel del suelo para nivelarlo con la carretera y fue ahí que descubrimos los cimientos originales de la primera iglesia católica, el cementerio y las osamentas, indicó el alcalde de Calley. El resto es historia. Estos hallazgos enriquecen la historia de la isla y de Calley, Ciudad Verde, lo que convierte al renovado centro urbano calleyano en un gran salón de clases. Es la combinación de la concha acústica, la escultura de Ramón Frade de León y las instalaciones como la Casa Histórica de la Música Calleyana, la Casa del Cuento y de la Historia Calleyana y la Casa Museo Alberto Mercado que bordean la plaza. Calley aún tiene mucho que contarnos. Espero que lo que haya grabado para ustedes en el día de hoy les haya encantado. Nos vemos en una próxima entrega de Ver Más Travel. Hasta la próxima. Desde Calley, lugar de las aguas, te invito a dejar un comentario con tus impresiones, darle un me gusta a esta entrega y suscribirte al canal, que es completamente gratis. Continuamos viajando, descubriendo y aprendiendo.